Cuando la semilla de vida en nuestro espíritu se abra camino en el tiempo, nuestras almas en pensamientos y palabras, por medio de acciones y reacciones que tienen un solo origen, nuestro espíritu, entonces estaremos palpando y mirando la resurrección de Cristo en nosotros. Entonces la única forma de palpar la resurrección de Cristo en nosotros es cuando nosotros en nosotros mismos miremos cómo la voluntad de Dios, cómo el Espíritu de Dios se abre camino en medio de nuestros razonamientos, en medio de nuestras decisiones, cuando lo que predomina es su voluntad, sus designios, y no nuestra voluntad o nuestros designios. Mientras nosotros sigamos viendo al paso del tiempo que somos nosotros los que seguimos tomando autoridad y gobierno en nuestra vida y no Dios, estamos muy lejos de llamarnos resucitados en Cristo. Estamos muy lejos de decir que verdaderamente somos nuevas criaturas. Pero en la medida que nosotros palpamos ese cambio, ese sometimiento, esa guianza hacia el Espíritu y hacia su palabra, en obediencia, en amor, en devoción, entonces verdaderamente podemos acentuar que hemos resucitado en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron ya. ¿Ok? Sigo. Amén. Esa vida, a fin de manifestarse, o sea, la vida de Cristo a fin de manifestarse, requiere un solo tipo de alimento. En este caso, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, nuestro espíritu a fin de manifestarse como Cristo se manifestó, o nosotros a fin de manifestarnos como Cristo se manifestó, o la vida de Cristo a fin de manifestarse como Cristo la manifestó, requiere obediencia a la palabra. La palabra obediencia nos habla de amor, de devoción, de algo que se hace voluntariamente, que te nace por naturalidad, porque ha sido impartido de una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza crea en ti de forma natural devoción, amor, servicio, honra a Dios, a vivir conforme a su voluntad. Entonces es el único alimento que esa vida espiritual requiere, obediencia a la palabra de parte de nosotros. De esa forma, nosotros mismos nos permitimos, escucha, nosotros mismos nos permitimos ser libres de la influencia y gobierno de todo lo externo. Mientras nosotros no nos sometamos, escucha, en devoción, en amor, en obediencia a la palabra, estaremos nosotros permaneciendo siendo esclavos. Porque pudiendo ser libres, no nos estamos sometiendo a la libertad en Cristo, sino nos estamos sometiendo a los designios de la carne, de los pensamientos, a lo natural de este mundo. Estamos manifestando que no somos libres de la influencia del mundo, o del gobierno del mundo, o del sistema del mundo. Por lo tanto, tenemos que madurar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, para poder someternos en obediencia a la palabra y así hacer morir esas cosas que todavía nos están atrayendo, que son conforme a lo contranatural de Dios. Amén. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es lo que Dios ama? El obedecer. Más que cualquier sacrificio, más que cualquier holocausto, más que cualquier manda, penitencia, ayuno que nosotros podamos hacer, Dios demanda obediencia. Y la obediencia lo hemos ido aprendiendo. La obediencia no tiene con ir y cumplir algo de forma reprochable, de forma inconforme. No, la obediencia tiene que ir con ir y hacer las cosas cuando te nacen del corazón. ¿Y cómo nacen del corazón? Por el Espíritu de Dios. Entonces, si las cosas no nos nacen y solamente nos las hacemos porque se nos pide, eso no es obediencia. Solamente estamos cumpliendo mandamientos de hombres, exigencias de hombres, requerimientos de hombres, pero realmente no estamos sometidos en obediencia a la palabra o a la voluntad de Dios. Primera de Juan,
capítulo 2, verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, toda esa formación que hemos adquirido, la hemos adquirido en el mundo. Pero por la obediencia a la palabra, por el someternos nosotros voluntariamente a la palabra en amor, todo eso va a pasar. Todo eso va a quedar atrás. Porque la obediencia a la palabra va a seguir manteniendo esa resurrección que nosotros recibimos por gracia, por medio de la fe. Es una resurrección en nuestro espíritu, pero tiene que ser manifestada en nuestro diario vivir. Si nosotros no nos preocupamos por manifestar esa resurrección interna de forma externa, pues entonces ¿cómo otros van a ver la realidad de Dios, la vida de Dios operando en nosotros? Nuestro evangelio va a seguir encubierto, cuando el evangelio es poder para salvar a otros, porque el evangelio tiene la capacidad de mostrar la realidad de la resurrección de Cristo en nosotros, o operando en nosotros. Sigo. Entendamos que si cada uno de nosotros no alimentamos y desarrollamos o aprendemos a vivir en esa vida interior por medio de la obediencia a la palabra o al Espíritu, la vida de Cristo no se manifestará en gobierno y dirección en todo nuestro diario vivir, tanto personalmente como socialmente. Entonces, la vida de Cristo requiere desarrollo, crecimiento, alimentación por medio de la obediencia a la palabra o al Espíritu. Amén. Esa vida quiere manifestarse en gobierno y en dirección en todo nuestro diario vivir, no solo personalmente, sino también socialmente. Pero si nosotros no la alimentamos, no la desarrollamos y no aprendemos a vivirla, pues entonces ¿cómo vamos a manifestar el reino de Dios y su justicia? O sea, así no se puede. Hay un compromiso. No se trata nada más de recibir el beneficio de la vida o de la vida eterna, sino se trata de recibirlo para manifestar esa misma vida. Cristo manifestó la vida del Padre, se comprometió en ese compromiso, no solamente a darnos vida, sino a manifestar esa vida. Así nosotros tenemos que comprometernos con manifestar esa vida a través de una nueva vida, a través de una resurrección que nosotros debemos manifestar en nuestro diario vivir, ya sea personalmente o socialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo mismo tengo que ver la resurrección de Cristo en mí. Tengo que darme cuenta que hay un cambio contundente en mi propia persona. Pero también ese cambio contundente en mi persona, los de afuera lo tienen que estar viendo, lo tienen que estar observando. Yo tengo que tener el propósito de que los de afuera logren ver a Cristo. Pero si no tengo ese propósito o esa intencionalidad de que otros vean la resurrección de Cristo en mí, entonces realmente no estoy cumpliendo exactamente el propósito del Evangelio, porque no es solamente es dar vida, sino de manifestar a Cristo en cada uno de nosotros.